Me acompaña el abogado Mario Vargas. Él es experto en tema de propiedades horizontales. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas de que una vez compramos una propiedad, pues quién se hace responsable de los daños que le van saliendo a esta propiedad? ¿Y hasta qué punto el promotor es responsable de esos daños? Bienvenido, Mario. Gracias, Fernando. Mira, como bien lo mencionas, una vez un propietario adquiere este tipo de propiedades, el único responsable es pues el promotor, no existe otro responsable. El PH como tal no tuvo una relación comercial con ese propietario. Por ende, el PH no es responsable de ningún tipo de garantía de Claro, porque el PH construcción. empieza a existir ya cuando Después, se vende el edificio. exactamente. Entonces, no hay manera legal y jurídica que en garantías de construcción sobre la unidad inmobiliaria el PH sea responsable. El único responsable son los promotores. Son los promotores, pero en muchos casos estas compañías se disuelven una vez se termina de construir el edificio y Eh, se eh, vende en su mayoría. es una forma, ¿ok? De algunos promotores constituyen sociedades anónimas exclusivamente para la construcción de un proyecto inmobiliario como estos y posterior a eso, pues son disueltas las sociedades anónimas. Eso es una práctica común, no es, bueno, no es tan común, honestamente, pero sí pasa realmente en el mercado inmobiliario. ¿Y quién sería el responsable en ese caso? Mira, ahí evidentemente existen las vías jurídicas, judiciales, procesos civiles, en contra de los promotores, en contra de las sociedades o en contra de los dignatarios de esas sociedades, que son los responsables de rendirle cuenta pues, a los propietarios que están presentando ese tipo de problemas y garantías. Porque se da una situación también extraña. A Codeco dicen yo puedo llegar hasta tanto. Así es. Y de ahí en adelante pues queda uno en una especie de limbo que no hay quien lo defienda. Bueno, no existe el limbo. La Codeco son procesos administrativos que tienen una cuantía, tienen temas muy específicos. Después de ahí hay que ir a la vía judicial ordinaria. Nos toca el proceso civil como tal y ahí es donde tenemos que apostarlo. A veces no queremos llegar allá por Es lo que lento y costoso y del proceso. costoso que es el Así es. proceso. Entonces, pero realmente sí existe una posibilidad que son las vías judiciales. Otra de las situaciones que se dan o en el pleno boom inmobiliario era que uno compraba en plano y cuando llegabas el plano era distinto a lo que tú habías, es decir, tú llegabas el apartamento era distinto al plano que uno había comprado. Sí, eso gracias a Dios ya ha sido corregido. Realmente la Codeco ha hecho muy buen trabajo y ese proceso contractual a la entrega está reglamentado, está regulado por la Codeco y si llega a haber alguna modificación en plano, ya sea en metraje y en valor por los aumentos de la construcción o de los materiales de construcción, eso sí tiene que ser aprobado inicialmente por la Codeco antes de que se le aplique al comprador. Antes de que se le aplique al comprador. Correctamente. ¿Qué pasa si a mí me ofrecen algo de área social que no está después cuando llego? Bueno, eso es una solicitud que pasa mucho, pero ahí sí lo puede hacer individualmente el propietario, lo puede hacer colectivamente los propietarios o hasta la misma propiedad horizontal, una vez pues ya esté constituida, puede solicitarle al promotor que cumpla con esas promesas que hicieron de el plano o el diseño que se presentó en el momento de la venta. Es importante que muchas veces esas volantes pues dicen en letra chica de que Está sujeto a modificación. está sujeto a modificación. Entonces hay que ver cómo también está redactado en los contratos, porque los contratos sí deben definir y describir las áreas sociales. Porque yo creo que esa es la inversión más grande que uno hace en su vida. ¿Sabes? Y para aquella frase de que mi casa es mi castillo, yo creo que nunca viene más a pelo que uno se encuentra con verdaderas, pues, chanzas, porque no hay otra forma de decirlo. Pues el problema de los suministros de agua, el problema de los suministros, bueno, de las baldosas que se vienen abajo. Claro. Bueno, por ejemplo, hace unas semanas tuvimos unos señores que dicen, nosotros tenemos un eterno problema que hemos tenido que vivir 2 años subiendo los tanquecitos de gas porque la tubería de gas del edificio tiene un problema. Claro. Mira, como bien lo dices, la inversión que uno hace en su hogar realmente es la inversión no solamente de esa familia, posiblemente se hereda esa inversión en nuestros hijos porque pues los espacios en la ciudad cada vez son menos, ¿no? Entonces el que adquiere una propiedad en la ciudad, cerca de la ciudad, realmente es más allá de esa inversión a la familia. Pero sí, ¿qué está pasando en la realidad? Y es que hay promotores que no son serios. Yo quiero ser responsable y decir que son la minoría, no son la mayoría, son la minoría, pero hay que hacer una investigación antes de comprar. La página web de la Codeco tiene una información de cuántas quejas tiene ¿Y cada quiénes son los promotor. promotores? Claro. Exacto, entonces es importante antes de comprar
pues hacer esa investigación en la Codeco para saber si es un promotor ¿No serio o no. sería una buena idea que existiese un tribunal solamente especializado en reclamos de este tipo? Mira, yo creo que sí. ¿Por qué? Lo que sucede es que esos reclamos no son de cuantías altas. Y muchas veces dentro de la función de nosotros, los abogados, pues te llegan reclamos por unos cuantos miles de dólares que no son atractivos para un proceso judicial desde nuestro punto de vista como profesionales del derecho. Pero realmente sí es una afectación grande al propietario que no puede reclamar esa garantía y termina asumiendo los costos de las reparaciones y no haciendo el reclamo pues ante las autoridades competentes. Pero yo sí creo que es un tema bien interesante para este tipo de cuantías pequeñas, que el propietario pueda acudir a ese tipo de... Porque si vamos a las casas todavía la cosa es peor. Claro. Es decir, eso de agua 24 horas, a 15 minutos de la ciudad, es decir, son engañabobos No, que ya los que comen ese cuento. y entendiendo de que ya los PH no solamente son edificios, lo comentábamos hace algunas semanas atrás, hay cementerios en Panamá que son PH, Sí. ¿ok? Porque cumplen con lo que establece la ley 39 del 2010 para que se constituya PH. Entonces no es solamente edificios, casas, plazas comerciales, los malls son PH en Panamá. Entonces realmente la propiedad horizontal llegó, creo que para quedarse. Ya los barrios poco se construyen, Fernando. sí, ya Entonces no hay... ya lo que hay es que ir robusteciendo esos elementos para ese propietario de PH y los que no son de PH también que puedan hacer las reclamaciones pues de una manera un poco más ágil y más, menos costosa. menos costosa. Así es, Mario Vargas, abogado especialista en propiedades horizontales. Gracias por estar con nosotros.